¿Qué tal? Muy buenas. Nuevamente aquí estamos una vez más con ustedes, amables videntes, amables personas que nos hacen el favor de estar con nosotros. Hoy vamos a platicar del tema que es de boca en todos desde hace 5 días, que es la invasión de Ucrania por Rusia, ¿no? La invasión que pues ustedes tienen bastante tela de dónde cortar, han estado todos los medios informativos habidos, la prensa, en estos tiempos de que ahora prácticamente desde tu cama puedes ver en tiempo real lo que está aconteciendo, qué diferencia de las guerras anteriores o de los acontecimientos mundiales, ¿no? Entonces, ¿qué más podríamos decir? Simple y sencillamente qué es lo que está aconteciendo desde un punto de vista que nosotros estamos viendo desde acá, desde lejos, recopilando toda la información y prácticamente pensar qué es lo que puede suceder, porque lo que está sucediendo ustedes lo tienen en el momento a través de la televisión, los medios electrónicos, las redes sociales. El trasfondo que hay de este conflicto armado, guerra, invasión, como le queramos llamar, que como le queramos llamar no es nada algo bueno, ninguna guerra es buena, porque todos pierden. Pero en este caso, esta invasión o esta guerra, este conflicto armado, tiene muchas aristas y muchos tintes. Definitivamente es un conflicto geopolítico, hay muchos intereses de por medio. En una guerra nadie gana, todos pierden. Desgraciadamente todo pinta para que aquí no solo vaya a perder Rusia y Ucrania, va a perder todo el mundo. Todo el mundo va a perder en este acontecimiento bélico. Lo mejor para el mundo sería que lo más pronto se acabe esta guerra. Y lo más pronto dependiendo de la arista. Porque se rinda Ucrania, porque termine de lograr su objetivo bélico Rusia, pero lo mejor que le puede pasar al mundo es que se acabe. Porque para empezar, Ucrania, pues todos sabemos, fue un territorio de la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, es un país relativamente joven. En 1991 se le otorga su independencia, 31 años. Y pues obviamente han quedado muchas cosas que no se pueden disipar en 31 años. Para empezar, hay mucha influencia rusa, hay muchos ciudadanos prorrusos, que se habla el ruso, sobre todo las regiones. Entonces no es tan fácil. Es como que hagamos un análisis en la historia y si este acontecimiento se hubiera dado en estos tiempos, la invasión de Estados Unidos a México, la pérdida de nuestro territorio de Texas, de California, sobre todo que son las partes fronterizas, ¿qué hubiera pasado 31 años después de eso, en estos tiempos? Seguramente hubiera muchos mexicanos que quisieran todavía estar del lado de México. Y ahorita que toco Estados Unidos, para variar, es un país junto con Inglaterra, el Reino Unido junto con Israel, que qué paradójico, son los invasores más apreciados del mundo. Y así como se dice. Pero como dice en la historia, lo hacen los vencedores. Hoy por hoy vemos que el mundo está dividido y prácticamente la balanza está a favor de la coalición que encabeza Estados Unidos, cuando ha sido el que más ha invadido. Pero cuando él invade un país, no es guerra, no es invasión. Está preocupado por la seguridad del mundo. O sea, es la policía del mundo, pero no es invasión. Y recordemos los últimos años, o sea, la guerra de Irak, Afganistán, la guerra estúpida de Vietnam, la guerra de Corea, donde Estados Unidos, estando a miles de kilómetros, iba a poner orden, porque no se dice la palabra invasión, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos nunca han tenido una guerra en su propio país.
Nunca les han aparecido tanques de guerra o una bomba nuclear, etcétera, etcétera, que no lo queremos tampoco, ¿no? Ese no es el fin. Pero en este tiempo álgido, sobre todo, vamos a hablar del conflicto de Ucrania con Rusia, no debemos atizar el fuego, que ya está demasiada la pira grande. Y con ese resolutivo que emite el bloqueo comercial, el bloqueo económico que Joe Biden ha solicitado y ha determinado en contra de la URSS, yo creo que se está haciendo esta vez el harakiri. Y nos está haciendo el harakiri también. Rusia no es Cuba, Rusia no es Venezuela, ¿eh? Que sin querer entrar en conflictos y nada, pero mucho tiene que ver la escasez de alimentos en esos países por el bloqueo de Estados Unidos, ¿eh? Y mucha gente todos los días está muriendo sin soltar una pistola, sin soltar un arma, sin tirar una bala. Ahorita hace lo mismo o piensa que va a hacer lo mismo con Rusia, pero Rusia, como les dije, ni es Cuba, ni tampoco es Venezuela. Rusia es una potencia armada, una potencia económica, donde tiene muchos recursos. Le han cerrado en este momento, por lo que sé, le han bloqueado cuentas bancarias, dándole indicaciones a la Unión Europea y sobre todo a los grupos los miembros de la OTAN, que no tengan relaciones comerciales, a los entes deportivos, llámese COI, llámese FIFA, que todo un total boicot hacia Rusia. Y aquí hay que dejar muy bien delineado que los resolutivos de los gobiernos le pegan a los países. Una cosa es el gobierno de Rusia y otra cosa son el país de Rusia y los pobladores de ese país, como también una cosa es el gobierno de Ucrania y los ciudadanos de Ucrania. Un error no corrige otro error. Entonces es preferible que se mueran de hambre, que tengan problemas los ciudadanos rusos por los ucranianos, como también es preferible que tengan problemas los ciudadanos ucranianos por los rusos. No, ninguno debe de tener este problema, como tampoco los venezolanos, como tampoco los cubanos y como tampoco los países que les han hecho algún embargo auspiciado o sugerido por los Estados Unidos de Norteamérica. Pero vamos a analizar esto. Muchos por allá dicen, no, que se puede avecinar la Tercera Guerra Mundial. De hecho, queridísimos amigos, la Tercera Guerra Mundial no tarda unos 2, 3 días. Pocos días falta. Pero no se equivoquen, la Tercera Guerra Mundial no va a ser con armamento, va a ser económico. Y esto sí nos va a pegar a todo el mundo. Dos razones les puedo decir solo de Rusia. Uno, un país inmensamente rico en producción de gas natural, petróleo. El país número 1 en producción de trigo. Por allá está Ucrania entre los 5 países del mundo productores de trigo. Si estos países, en especial Rusia, no se le compra, yo creo que la Unión Europea se va a hacer el harakiri, porque tienen un crudo invierno y dependen mucho del gas natural de Rusia. Y esos países, esos ciudadanos de esos países, van a sufrir las consecuencias de sus gobiernos sumisos a la OTAN. Y los países en vías de desarrollo, los países latinoamericanos, los países asiáticos, los africanos, a todos les va a pegar. Déjeme decirle que a todos, incluido a nuestro país, le va a pegar. Claro que le va a pegar más a unos que a otros dependiendo los recursos que tengan. En este caso nosotros tenemos petróleo, pero hay países que no tienen petróleo, no tienen gas natural, no tienen reservas de alimentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú no le puedes comprar a Rusia, ¿so pena de qué? De que seas relegado o seas señalado por la Unión Europea y sobre todo por los Estados Unidos. Esta es la Tercera Guerra Mundial.
Si estamos pensando que la tercera guerra mundial es con armamento, hermanos, nada más les quiero decir que si de verdad se desata una guerra mundial con municiones, balas, con cabezas nucleares, no sé qué va a pasar. Solamente sí les puedo decir que la cuarta guerra mundial la vamos a pelear con palos y piedras. Vamos a regresar al origen. Nadie quiere esto. Queremos que este conflicto se solucione lo más pronto posible. Que sus problemas de Rusia con Ucrania los dimitan ellos. Son problemas geopolíticos, definitivamente. Para terminar pronto, yo creo que cualquier país actuaría de esa forma. Yo creo que, ¿qué hubiera pasado si hubiera en la frontera de México con los Estados Unidos que se estuviera llevando tanques rusos y haciendo un campamento militar? Seguramente Estados Unidos hubiera procedido inmediatamente, porque ¿cómo me van a poner al enemigo enfrente, en la puerta de mi casa? ¿No? Lo mismo pasó con Ucrania. Ucrania quiere entrar a la OTAN, ¿para qué? Y la OTAN le interesa, ¿para qué? Para que pueda poner sus bases militares a kilómetros nada más de Rusia. Cualquier país tristemente hubiera pensado así. O que nosotros hagamos lo mismo y que en este momento hagamos un plebiscito y que determine el gobierno de México que queremos solicitar inmediatamente y en su facto que nos devuelvan Texas y California. O se hace un plebiscito. Seguramente si se hace un plebiscito, Texas y California van a querer estar del lado de la Unión Americana porque allá la economía es más fuerte, porque son unas potencias económicas, etc. Lo mismo ha pasado con esas dos regiones de Ucrania que hacen frontera con Rusia. Hay mucho prorruso, hay 800 rusos que viven y se habla mucho el lenguaje ruso, el idioma ruso. Y obviamente en un plebiscito que se hizo en el 2014, avalado por la Unión Europea, el 90% decidió que querían volver a ser rusos. ¿Por qué? Porque entre Ucrania y Rusia, obviamente, la balanza está mucho a favor de Rusia. Entonces, esto es en parte un poco lo que ha encendido este conflicto, porque no se han respetado esos acuerdos. Y todavía entonces Ucrania, con una democracia y con un incipiente país nuevo, se quiere unir al acérrimo enemigo de aquel que le dio la libertad. Entonces, esto es así. Las matemáticas son exactas. Lo que no es exacto es el pensamiento del ser humano. Y definitivamente ha quedado muy claro que Vladimir Putin sabe lo que está haciendo. No es un payasito. No es Fidel Castro, como les decía. No es Maduro, no es Hugo Chávez. Su armamento es sumamente poderoso, sumamente poderoso. De hecho, si él hubiera querido, esta guerra ya la hubiera acabado, ya hubiera invadido totalmente Kiev. Pero, por lo que hemos escuchado, pues ellos saben que no quieren ir tanto con los civiles porque son sus hermanos. Él no quiere anexar a Ucrania, lo que quiere es quitar ese gobierno y que haya un gobierno que esté a favor de no pertenecer a la OTAN. Y créanme que la OTAN se creó después de la Segunda Guerra, bueno, el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, pero ahorita como que no es muy necesario. Y Estados Unidos a miles de kilómetros, es muy fácil tomar decisiones porque su pueblo y su gobierno, que bueno, tienen prosperidad y tienen paz, pero desde allá ya tiró la piedra y escondió la mano, y los majados son los países europeos y todo el mundo. La tercera guerra mundial, les repito, la guerra económica, está en los próximos días, cuando empieza a haber un desabasto de insumos, de alimentos, el petróleo se vaya por arriba, nos va a pegar a todos. Por eso lo más saludable, lo que nos conviene, y hay que ver lo que conviene, es que se acabe la guerra. Eso definitivamente, no queremos guerra. ¿De qué forma? De una o de otra. Definitivamente tiene que haber un victorioso y tiene que haber alguien que no sea el que salga con la victoria.
Pero atizar el fuego a miles de kilómetros, yo creo que es un acto de cobardía y mezquino de intereses. No se vale. Putin sabe lo que hace y no le tiembla la mano. Esperemos que igual a Joe Biden no le tiemble la mano y tomen los dos una resolución por el bien de la humanidad, por el bien del globo terráqueo. Que hagan a un lado sus intereses y que vuelva a reinar la concordia y la armonía. Al menos creo que todavía nos queda bastante tiempo en este conflicto de la tercera guerra mundial, que es la económica. Todavía esto está comenzando y esperemos que no se tome la decisión de tirar una bomba nuclear o una bomba química, porque por muchos intereses que haya, va a haber muchos inocentes que van a ser los paganos, inclusive nuestros propios hijos. Definitivamente se va a encarecer el poder vivir en este mundo. Nos están encareciendo la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que estamos a miles de kilómetros? Gastar las rodillas. A lo mejor la solución, si no viene de los Estados Unidos o de la Unión Europea, definitivamente busquémosla allá arriba. Porque este conflicto no es un juego, es en serio. Ustedes tienen la decisión, quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad. Aquí no se trata de ver quién es el que gana. Simple y sencillamente analizar lo que va a suceder en los próximos días. Y dejar que ellos, Ucrania y Rusia, dimiran sus diferencias. Y Estados Unidos, que piense más en su pueblo. Y no se ponga a atizar fuegos que no los tiene cerca. Porque muy probablemente si sigue haciendo eso, entonces el fuego lo tenga en sus narices. Tristemente nosotros somos frontera con ellos. Ojalá no seamos un país majado. Al menos esa es la voz del silencio y ya saben que nos seguimos viendo pronto y que Dios nos bendiga a todos y sigamos pidiendo por esa paz. Oremos por la paz del mundo. Hasta la próxima.